¿Sabes lo que es vivir con la certeza de que el hombre que debía protegerte es quien más daño te hace? Yo lo sé, y también sé lo que es encontrar la fuerza para salir de ese infierno y construir una vida nueva. Mi nombre es Esperanza, tengo 71 años, y esta es la historia más dolorosa que he guardado en mi corazón durante décadas. Una confesión que necesito liberar antes de que sea demasiado tarde. Esta no es una historia de venganza ni de justicia. Es el testimonio de una mujer que vivió el horror más profundo en su propia casa, que vio cómo sus hermanas sufrían lo mismo que ella y que un día decidió que tenía que acabar. No con violencia, sino con valentía. Con la valentía de decir basta y de luchar por una vida mejor. Éramos 3 hermanas en la familia Morales. Yo era la del medio, con 14 años cuando todo se volvió insoportable. Estaba Consuelo, la mayor, de 17. Después venía yo, y luego la pequeña Remedios, de apenas 11 años. Vivíamos en una casa modesta en las afueras del pueblo, una casa que por fuera parecía normal, pero que por dentro escondía secretos que nos estaban destruyendo el alma. Mi padre, Jacinto Morales, era mecánico, un hombre corpulento, de manos ásperas manchadas de grasa, y una voz que retumbaba por toda la casa cuando se enojaba. Para los vecinos era un trabajador honesto, un hombre que se levantaba temprano y regresaba tarde del taller, pero nosotras conocíamos otra cara de él, una cara que solo mostraba cuando las puertas se cerraban y nadie más podía vernos. Todo empezó cuando mamá se fue. No murió, simplemente se fue una mañana cuando yo tenía 12 años. Dejó una nota que decía que no podía más, que necesitaba encontrarse a sí misma. Papá quemó la nota delante de nosotras y nunca más hablamos de mamá. Se fue porque no nos quería, nos decía, pero yo nunca las voy a abandonar. Yo siempre voy a estar aquí para cuidarlas. Al principio pensamos que era verdad. Papá se esforzaba por cocinar, por mantenernos limpias, por llevarnos a la escuela, pero poco a poco comenzó a cambiar. Empezó a decirnos que éramos las únicas mujeres importantes en su vida, que teníamos que cuidarlo como mamá no lo había hecho, que teníamos que ser buenas niñas y hacer todo lo que él nos pidiera. Las primeras veces fueron confusas. Papá nos decía que los abrazos y las caricias eran normales entre padres e hijas, que era su manera de demostrarnos amor, pero esos abrazos se volvieron más largos, más incómodos. Sus manos comenzaron a tocar lugares donde no debían tocar, y cuando tratábamos de alejarnos, se enojaba. ¿No me quieren?, nos preguntaba con esa voz que se volvía peligrosa. ¿Van a abandonarme como lo hizo su madre? Soy tan malo que ni mis propias hijas me pueden dar un poco de cariño. Consuelo fue la primera en entender lo que realmente estaba pasando. Una noche me despertó llorando. Esperanza, me susurró, lo que papá nos hace no está bien. Esto no es normal. Pero, ¿qué podíamos hacer? Éramos niñas. No teníamos a dónde ir, no teníamos dinero, no teníamos a nadie más en el mundo. Y papá siempre nos recordaba eso. Si me denuncian, si le dicen a alguien, nos van a separar, nos amenazaba. Van a mandar a Remedios a un orfanato. Eso es lo que quieren, que su hermanita crezca sin familia. Los años pasaron y la situación empeoró. Papá ya no se conformaba con tocarnos. Comenzó a exigirnos más, mucho más, y nosotras, aterrorizadas y sin opciones, obedecíamos, porque creíamos que no había salida, porque pensábamos que esa era nuestra vida y que nunca iba a cambiar. Consuelo dejó de hablar casi por completo. Se volvió una sombra que caminaba por la casa con la mirada perdida. Yo desarrollé problemas para dormir y pesadillas constantes. Y Remedios, mi pequeña Remedios, comenzó a mostrar signos de que pronto sería su turno de sufrir lo mismo que nosotras. Una noche, cuando Remedios tenía 13 años, la escuché llorar en su cuarto. Fui a verla y la encontré acurrucada en su cama, temblando. Papá vino, me susurró. Me dijo que ya era tiempo de que yo también fuera una buena niña. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ya no podía seguir permitiendo que ese hombre destruyera a mi familia. Ya no podía ser cómplice de mi propio silencio. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Fue entonces cuando recordé a la señora Martínez, la maestra de la escuela que siempre nos preguntaba cómo estábamos en casa. Había algo en sus ojos que me decía que ella sabía que algo no estaba bien,
que si le contaba la verdad, tal vez nos ayudaría. Al día siguiente, después de clases, me quedé en el aula. Señora Martínez, le dije con la voz temblando, necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Ella dejó de escribir en el pizarrón y se acercó a mí. ¿Qué pasa, Esperanza? Te veo muy preocupada últimamente. Y entonces, por primera vez en años, le conté todo a alguien. Le conté sobre papá, sobre lo que nos hacía, sobre cómo vivíamos con miedo constante. Le conté sobre Remedios y sobre cómo no podía permitir que ella pasara por lo mismo que habíamos pasado Consuelo y yo. La señora Martínez me escuchó sin interrumpir, con lágrimas en los ojos. Cuando terminé de hablar, me abrazó fuerte. Esperanza, me dijo, lo que tu padre les hace no es amor, es abuso, y no es culpa de ustedes. Nunca ha sido culpa de ustedes. Esas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Por primera vez en años, alguien me decía que no era mi culpa, que no estaba loca, que lo que vivíamos no era normal. ¿Qué podemos hacer?, le pregunté. Vamos a sacarte de ahí, me respondió con determinación. A ti y a tus hermanas. Pero necesito que seas muy valiente. Puedes ser valiente por tus hermanas. Esa tarde, la señora Martínez llamó a los servicios sociales. También contactó a una tía nuestra, hermana de mamá, que vivía en la capital y que no sabía nada de lo que estaba pasando. Resulta que mamá le había escrito una carta antes de irse, contándole sobre las rarezas de papá, pero la tía pensó que eran exageraciones de una mujer deprimida. El plan era simple pero arriesgado. Al día siguiente, mientras papá estaba en el taller, la trabajadora social vendría a la casa con la tía Carmen. Nosotras tendríamos que contarles todo y después iríamos con la tía hasta que se resolviera la situación legal. Esa noche fue la más larga de mi vida. Papá notó que estaba nerviosa y me preguntó varias veces qué me pasaba. Nada, papá, le mentí. Solo estoy cansada. Pero por dentro, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se iba a dar cuenta. A la mañana siguiente, después de que papá se fue al trabajo, esperamos. Consuelo y Remedios no sabían nada del plan. Yo tenía miedo de contarles por si algo salía mal. Pero cuando llegó la trabajadora social con la tía Carmen, les expliqué rápidamente lo que estaba pasando. Consuelo se puso a llorar. ¿De verdad nos vamos a ir?, preguntó. ¿De verdad va a parar todo esto? Sí, le dije abrazándola. Va a parar, te lo prometo. La trabajadora social, una mujer mayor llamada Doña Esperanza como yo, nos hizo muchas preguntas. Algunas eran difíciles de responder, pero sabía que tenía que ser honesta. Tenía que contarle todo para que pudiera ayudarnos. La tía Carmen lloraba mientras escuchaba. Perdónenme, nos decía. Si hubiera sabido, si hubiera imaginado, las habría sacado de aquí hace años. En menos de 2 horas habíamos empacado nuestras pocas pertenencias y estábamos en el autobús hacia la capital. Dejamos una nota para papá explicándole que nos íbamos y que no tratara de buscarnos, que si lo hacía, todo el pueblo se enteraría de lo que nos había hecho. El viaje en autobús fue extraño. Por un lado, sentía un miedo terrible de que papá nos alcanzara, de que nos obligara a regresar. Pero por otro lado, por primera vez en años, sentía esperanza. Esperanza de que tal vez podríamos tener una vida normal. La tía Carmen vivía en un departamento pequeño, pero acogedor en la capital. Tenía 2 hijos ya grandes que nos recibieron con cariño. Esta es su casa ahora, nos dijo. Aquí van a estar seguras. Los primeros meses fueron difíciles. Teníamos pesadillas constantes. Cualquier ruido nos asustaba. Consuelo desarrolló ataques de pánico y Remedios se orinaba en la cama todas las noches. Pero la tía Carmen fue paciente con nosotras. Nos llevó a terapia, nos inscribió en una escuela nueva, nos ayudó a sanar poco a poco. Papá trató de contactarnos varias veces. Llamaba por teléfono llorando, diciendo que nos extrañaba, que había cambiado, que regresáramos a casa. Pero la tía Carmen nunca nos pasó las llamadas. Ese hombre ya no puede hacerles daño, nos decía, nunca más. El proceso legal fue largo y complicado. Papá fue arrestado y procesado por abuso sexual infantil. Al principio negó todo, pero cuando más víctimas comenzaron a hablar, resulta que había abusado de otras niñas del pueblo, finalmente se declaró culpable. Fue condenado a 15 años de prisión,
Nosotras no fuimos al juicio. La trabajadora social dijo que no era necesario, que ya habíamos sufrido suficiente, pero saber que estaba en la cárcel nos dio una paz que no habíamos sentido en años, pero había algo que no sabíamos, algo que cambiaría todo lo que creíamos sobre nuestra familia y sobre por qué mamá realmente se había ido. Un secreto que había estado esperando el momento perfecto para revelarse y que nos haría entender que nuestra historia era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió. Era un martes por la tarde. Habíamos estado viviendo con la tía Carmen durante 8 meses. Yo estaba ayudando a preparar la cena cuando sonó el timbre. La tía Carmen fue a abrir y escuchamos una conversación en voz baja en la puerta. Después de unos minutos, regresó a la cocina con una expresión extraña en el rostro. «Niñas», nos dijo, «hay alguien aquí que quiere verlas. Alguien que ha estado buscándolas durante mucho tiempo». Mi corazón se aceleró. ¿Sería papá? ¿Habría logrado encontrarnos? Pero cuando entramos a la sala vimos a una mujer que no reconocimos al principio. Era delgada, con el cabello canoso recogido en un moño, y tenía los ojos más tristes que había visto en mi vida. «Mis niñas», susurró la mujer, y entonces la reconocí. Era mamá, pero se veía tan diferente, tan envejecida, que casi no la había reconocido. Consuelo fue la primera en reaccionar. «¿Mamá?», preguntó con voz temblorosa. «¿Eres tú?». Mamá asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí, mi amor, soy yo. He estado buscándolas durante años». Remedios corrió hacia ella y la abrazó fuerte. Yo me quedé paralizada, sin saber qué sentir. Por un lado, estaba feliz de ver a mamá viva. Por otro lado, estaba enojada. ¿Dónde había estado todos estos años? ¿Por qué nos había abandonado cuando más la necesitábamos? Como si hubiera leído mis pensamientos, mamá se acercó a mí lentamente. «Sé que están enojadas conmigo», dijo. «Sé que tienen todo el derecho de estarlo, pero necesito que sepan la verdad. Necesito que entiendan por qué me fui». Nos sentamos en la sala y mamá comenzó a contarnos una historia que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia. «Cuando me fui de la casa», comenzó mamá, «no fue porque no las quisiera, fue porque descubrí algo terrible sobre su padre, algo que me hizo darme cuenta de que si me quedaba, todas íbamos a morir». Mamá nos contó que había comenzado a sospechar de papá cuando Consuelo tenía 15 años. Había notado cambios en su comportamiento, en la manera como nos miraba, en las excusas que inventaba para estar a solas con nosotras. «Una noche», continuó mamá, «escuché ruidos extraños en el cuarto de Consuelo. Cuando fui a investigar, vi a su padre saliendo de ahí. Consuelo estaba llorando, pero cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que había tenido una pesadilla. Mamá había tratado de hablar con papá sobre sus sospechas, pero él se había puesto furioso. La había golpeado tan brutalmente que estuvo en cama durante una semana, y después la había amenazado. Me dijo que si volvía a mencionar el tema, me iba a matar», nos contó mamá. «Pero no solo a mí. Me dijo que las iba a matar a ustedes también, una por una, y que iba a hacer que pareciera un accidente». Mamá había vivido con esa amenaza durante meses, sin saber qué hacer. Había tratado de contactar a la policía, pero papá tenía amigos ahí. Había tratado de hablar con familiares, pero nadie le creía. Para todos, papá era un hombre respetable, trabajador, incapaz de hacer daño a su familia. «Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida», nos dijo mamá. «Decidí irme, pero no para abandonarlas. Me fui para salvarlas». Mamá nos explicó que había desarrollado un plan. Se iría de la casa, pero no muy lejos. Se quedaría en el pueblo vecino, trabajando y ahorrando dinero. Mientras tanto, estaría vigilando la casa, esperando el momento perfecto para actuar. Pensé que si yo no estaba, él se concentraría en buscarme y las dejaría en paz, nos dijo. Pero también sabía que eventualmente tendría que regresar por ustedes. Solo necesitaba tiempo para preparar un plan. Durante los años que estuvo fuera, mamá había estado trabajando con un abogado, recopilando evidencia contra papá. Había contratado a un detective privado para que vigilara la casa. Había hablado con otras familias del pueblo, tratando de encontrar más víctimas. «Cada día que pasaba sin ustedes era una tortura», nos dijo mamá, pero sabía que si regresaba sin un plan sólido, sin evidencia suficiente, él cumpliría su amenaza.
No podía arriesgar sus vidas. Mamá nos mostró una carpeta llena de documentos, fotografías de papá con otras niñas del pueblo, testimonios de madres que habían sospechado de él, reportes médicos de niñas que habían mostrado signos de abuso, todo un patrón que se extendía por años. Cuando me enteré de que habían logrado escapar, nos dijo mamá, supe que finalmente podía actuar. Llevé toda esta evidencia a la policía. Por eso lo arrestaron tan rápido. Por eso se declaró culpable, porque sabía que tenía evidencia suficiente para encerrarlo de por vida. La revelación fue abrumadora. Durante años habíamos pensado que mamá nos había abandonado porque no nos quería, pero la verdad era que se había sacrificado por nosotras. Había vivido en el infierno de la separación para poder salvarnos. ¿Por qué no nos dijiste nada?, le preguntó Consuelo. ¿Por qué no nos explicaste lo que estaba pasando? Porque eran muy pequeñas, respondió mamá, y porque tenía miedo de que si sabían la verdad, él se diera cuenta. Tenía que mantener el secreto para protegerlas. Esa noche, las 4 lloramos juntas por primera vez en años. Lloramos por el tiempo perdido, por el dolor que habíamos sufrido, por los malentendidos que habían separado a nuestra familia, pero también lloramos de alivio, porque finalmente entendíamos la verdad. Mamá se quedó con nosotras esa noche, y muchas noches después. Poco a poco comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue fácil. Había mucho dolor que sanar, mucha confianza que reconstruir, pero teníamos algo que no habíamos tenido en años. Teníamos esperanza. Los siguientes meses fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Mamá consiguió trabajo en una fábrica textil y alquiló un departamento pequeño para las 4. La tía Carmen nos ayudó con la mudanza y siguió siendo un apoyo importante en nuestras vidas. Pero la historia no terminaba ahí. Una mañana, mientras desayunábamos en nuestro nuevo hogar, recibimos una visita inesperada. Era el detective que mamá había contratado, un hombre mayor llamado don Aurelio, que tenía noticias que cambiarían todo lo que creíamos saber sobre papá. Señora Morales, le dijo a mamá, necesito hablar con usted sobre lo que hemos descubierto. Es mucho peor de lo que pensábamos. Don Aurelio nos contó que durante su investigación había descubierto que papá no era solo un abusador, era parte de una red más grande, una red de hombres que se dedicaban a traficar con niños. El taller mecánico era solo una fachada. En realidad, papá usaba su negocio para identificar familias vulnerables, familias con niñas que podrían ser víctimas fáciles. Su padre tenía contactos en otros pueblos, nos explicó don Aurelio. Había al menos 12 hombres involucrados en esta red. Algunos eran clientes del taller, otros eran amigos de la infancia. Todos compartían la misma enfermedad. La revelación fue devastadora. No solo habíamos sido víctimas de nuestro propio padre, sino que habíamos estado en peligro de algo mucho peor. Papá había estado planeando vendernos a otros hombres de la red. ¿Cómo sabe todo esto?, le preguntó mamá. Porque encontramos los archivos, respondió don Aurelio. Su esposo llevaba registros detallados de todo: nombres, direcciones, fotografías, precios. Tenía todo documentado. Don Aurelio nos mostró algunas de las evidencias que había recopilado. Fotografías de niñas que reconocimos del pueblo, algunas de las cuales habían desaparecido misteriosamente a lo largo de los años. Listas con nombres y edades. Y lo más perturbador, un calendario donde papá había marcado fechas específicas con nuestros nombres. Según estos documentos, nos explicó don Aurelio, su padre planeaba entregarlas a la red cuando Remedios cumpliera 14 años. Esa era la edad que preferían estos hombres. Remedios tenía 13 años cuando escapamos. Habíamos estado a solo unos meses de caer en las manos de esos monstruos. Pero hay buenas noticias, continuó don Aurelio. Con esta evidencia, la policía ha podido arrestar a todos los miembros de la red. 12 hombres están ahora en prisión y más de 20 niñas han sido rescatadas. La noticia fue abrumadora. Por un lado, estábamos horrorizadas de saber lo cerca que habíamos estado del peligro. Por otro lado, estábamos aliviadas de saber que habíamos ayudado a salvar a otras niñas. ¿Qué va a pasar con papá ahora?, le pregunté. Su sentencia va a ser mucho más larga, respondió don Aurelio. Con estos nuevos cargos, probablemente nunca salga de la cárcel. Esa noche, mamá nos abrazó más fuerte que nunca. Si no hubieran tenido el valor de escapar, nos dijo,
no solo se habrían salvado ustedes, han salvado a muchas otras niñas también. Ahora, antes de continuar con cómo reconstruimos nuestras vidas, necesito pedirte algo. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes que necesitas escuchar cómo logramos salir adelante, por favor dale me gusta a este video. Solo tienes que apretar el botón que parece un corazón o un pulgar hacia el arriba. También te pido que te suscribas a nuestro canal. Busca abajo donde dice suscribirse, con letras blancas sobre fondo negro, y aprieta ahí. Es gratis y así no te perderás ninguna de nuestras historias. Sé que estas historias son duras, que tocan temas muy dolorosos, pero creo que es importante contarlas, porque hay muchas niñas y mujeres que están viviendo situaciones similares y necesitan saber que sí se puede salir, que sí hay esperanza. Tu apoyo significa mucho para mí, para poder seguir compartiendo estas experiencias y tal vez ayudar a alguien que lo necesite. Prepárate para lo que viene a continuación, porque lo que descubrimos sobre el verdadero alcance de los crímenes de papá nos iba a chocar el corazón de una manera que jamás imaginamos. Los siguientes años fueron de mucha terapia, mucho trabajo personal y mucho amor. Mamá se culpaba constantemente por habernos dejado, pero nosotras aprendimos a perdonarla. Entendimos que ella también había sido víctima y que había hecho lo que creyó mejor en ese momento. La terapia fue fundamental en nuestro proceso de sanación. Cada una de nosotras reaccionó de manera diferente al trauma. Consuelo desarrolló problemas de confianza muy severos. No podía estar sola con hombres, no podía dormir sin luz. Tenía ataques de pánico cuando alguien la tocaba sin previo aviso. Recuerdo una sesión de terapia particularmente difícil, cuando Consuelo tenía 18 años. La doctora Ramírez, nuestra psicóloga, le preguntó qué era lo que más le daba miedo. «Tengo miedo de que nunca vaya a poder tener una relación normal», respondió Consuelo entre lágrimas. «Tengo miedo de que ningún hombre me vaya a querer cuando sepa lo que me pasó. Tengo miedo de que esté rota para siempre». La doctora Ramírez se acercó a ella y le tomó las manos. «Consuelo», le dijo, «tú no estás rota, estás herida, pero las heridas sanan, y cuando sanen, vas a ser más fuerte de lo que eras antes». Esas palabras se convirtieron en nuestro mantra familiar. No estábamos rotas, estábamos heridas, pero las heridas sanan. El proceso de sanación fue largo y doloroso. Hubo momentos en los que pensamos que nunca íbamos a superar el trauma. Consuelo tuvo varios intentos de suicidio durante su adolescencia. Remedios desarrolló trastornos alimentarios y yo comencé a tener pesadillas tan intensas que a veces no podía distinguir entre la realidad y los sueños. Pero mamá nunca se rindió con nosotras. Nunca dejó de buscar ayuda, nunca dejó de creer que podíamos sanar. Probamos diferentes terapeutas, diferentes tratamientos, diferentes enfoques. Algunos funcionaron, otros no, pero nunca dejamos de intentar. El punto de inflexión llegó cuando yo tenía 18 años. Había decidido estudiar trabajo social, motivada por la experiencia que habíamos vivido con doña Esperanza, la trabajadora social que nos había salvado. Quería ser para otros niños lo que ella había sido para nosotras. Durante mi primer año de universidad, tuve que hacer un proyecto sobre abuso infantil. Decidí escribir sobre nuestra experiencia, pero desde una perspectiva académica. Mientras investigaba y escribía, comencé a entender nuestro trauma de una manera diferente. No éramos solo víctimas, éramos sobrevivientes. Habíamos pasado por algo terrible, pero habíamos salido del otro lado. Y ahora teníamos la oportunidad de usar nuestra experiencia para ayudar a otros. Esa realización cambió todo para mí. Dejé de verme como una víctima rota y comencé a verme como una guerrera que había ganado la batalla más importante de su vida. Compartí esta perspectiva con mis hermanas y poco a poco, ellas también comenzaron a cambiar su manera de ver las cosas. Consuelo comenzó a participar en grupos de apoyo para sobrevivientes de abuso. Remedios decidió estudiar psicología para ayudar a otros niños que habían pasado por experiencias similares. Y mamá encontró su propósito trabajando con organizaciones que luchaban contra el tráfico de menores. Su experiencia y su conocimiento del caso se convirtieron en herramientas valiosas para ayudar a otras familias. Los años pasaron y poco a poco fuimos sanando como familia.
No fue un proceso lineal. Hubo recaídas, hubo momentos difíciles, hubo días en los que parecía que estábamos retrocediendo, pero siempre nos teníamos unas a otras. Siempre teníamos el amor y el apoyo de nuestra familia reconstruida. Consuelo fue la primera en encontrar el amor. Conoció a Miguel cuando tenía 25 años en un grupo de apoyo para sobrevivientes de trauma. Él también había pasado por experiencias difíciles en su infancia y entendía el dolor de Consuelo de una manera que nadie más podía entender. Miguel fue paciente con ella. Nunca la presionó, nunca la juzgó, nunca trató de arreglarla. Simplemente la amó tal como era, con todas sus cicatrices y todos sus miedos. Y lentamente, Consuelo comenzó a sanar de verdad. Su boda fue uno de los días más hermosos de nuestras vidas. Consuelo llevaba un vestido blanco que ella misma había diseñado, y cuando caminó hacia el altar, todas lloramos. No de tristeza, sino de alegría, porque sabíamos que había encontrado la paz que tanto había buscado. Remedios siguió un camino diferente. Se volvió obsesiva con los estudios, como si el conocimiento pudiera protegerla de volver a ser víctima. Se graduó de la universidad con honores y después hizo una maestría en psicología infantil. Durante sus estudios, Remedios se especializó en trauma infantil y abuso sexual. Quería entender no solo lo que nos había pasado a nosotras, sino también cómo ayudar a otros niños que estuvieran pasando por experiencias similares. Su tesis de maestría fue sobre los efectos a largo plazo del abuso sexual infantil en el desarrollo de la personalidad. Usó nuestra experiencia como caso de estudio, pero desde una perspectiva científica y objetiva. El trabajo fue tan impresionante que fue publicado en varias revistas especializadas. Después de graduarse, Remedios comenzó a trabajar en un centro de atención para niños abusados. Su trabajo era difícil y emocionalmente agotador, pero también era increíblemente gratificante. Cada niño que ayudaba era una manera de sanar su propia herida. Recuerdo una conversación que tuvimos cuando Remedios tenía 30 años. Me contó sobre una niña de 8 años que había llegado al centro después de ser abusada por su padrastro. Cuando la vi por primera vez, me dijo Remedios, me vi a mí misma a esa edad. Tenía la misma mirada perdida, el mismo miedo en los ojos, pero también tenía algo que nosotras no tuvimos al principio. Tenía ayuda inmediata. Remedios trabajó con esa niña durante 2 años. La ayudó a procesar su trauma, a reconstruir su autoestima, a aprender a confiar de nuevo. Y cuando la niña fue adoptada por una familia amorosa, Remedios supo que había encontrado su propósito en la vida. Cada niño que ayudo, me dijo, es una manera de honrar a la niña que fui. Es una manera de darle sentido a todo lo que pasamos. Y yo encontré mi propósito en el trabajo social. Durante 40 años me dediqué a rescatar niños de situaciones de abuso. Trabajé en servicios sociales, en refugios para mujeres maltratadas, en organizaciones que luchaban contra la violencia doméstica. Mi trabajo me llevó a casos similares al nuestro, familias donde el abuso se había normalizado, donde los niños vivían con miedo constante, donde nadie parecía dispuesto a intervenir. Cada caso era diferente, pero todos tenían algo en común. Niños que necesitaban que alguien fuera su voz, que alguien los protegiera. Recuerdo especialmente el caso de una familia llamada Los Vázquez. El padre abusaba de sus 3 hijas, de edades similares a las que teníamos nosotras cuando escapamos. La madre sabía lo que estaba pasando, pero tenía demasiado miedo para actuar. Trabajé con esa familia durante 6 meses. Primero, gané la confianza de las niñas. Después, ayudé a la madre a encontrar el valor para denunciar a su esposo. Finalmente, logré que las niñas fueran colocadas en un hogar seguro mientras se resolvía la situación legal. El proceso fue largo y complicado, pero al final, las niñas Vázquez fueron adoptadas por una familia amorosa. El padre fue condenado a prisión y la madre recibió la ayuda psicológica que necesitaba para reconstruir su vida. Años después, recibí una carta de la hija mayor de los Vázquez. Se había graduado de la universidad y se había convertido en maestra. En la carta, me agradecía por haberla salvado y me decía que quería dedicar su vida a proteger a otros niños. Usted me enseñó que sí se puede salir, escribía en la carta.
que sí se puede tener una vida mejor. Y ahora yo quiero enseñarle eso mismo a otros niños. Esa carta se convirtió en uno de mis tesoros más preciados. Era la prueba de que nuestro dolor había servido para algo, de que nuestras experiencias habían ayudado a salvar a otros. Me casé a los 25 años con un hombre maravilloso llamado Roberto. Él era maestro de primaria y había algo en su manera de tratar a los niños que me hizo saber que era una buena persona. Roberto conocía toda mi historia desde el principio. Le conté todo en nuestra tercera cita, porque no quería que hubiera secretos entre nosotros. Su reacción me sorprendió. No me tuvo lástima, no trató de rescatarme, no me vio como una víctima. Me vio como una sobreviviente, como una guerrera, como una mujer fuerte que había convertido su dolor en propósito. Eres la persona más valiente que conozco, me dijo, y me siento honrado de que confíes en mí lo suficiente para contarme tu historia. Roberto se convirtió en mi compañero de vida en todos los sentidos. Me apoyó en mi carrera, me consoló en los días difíciles, celebró conmigo los triunfos, pero sobre todo, me amó incondicionalmente, con todas mis cicatrices y todos mis miedos. Tuvimos 3 hijos, 2 niñas y un niño, y desde el momento en que nacieron, me aseguré de que crecieran en un hogar lleno de amor, respeto y comunicación abierta. Les enseñé sobre el consentimiento desde pequeños, sobre la importancia de hablar si alguien los hacía sentir incómodos, sobre la diferencia entre secretos buenos y secretos malos. Mis hijos crecieron sabiendo la historia de su madre, adaptada a su edad, por supuesto. Sabían que mamá había pasado por cosas difíciles cuando era niña, pero que había logrado superarlas y construir una vida hermosa. Y creo que eso los hizo más empáticos, más conscientes, más protectores de otros niños que pudieran estar pasando por situaciones similares. Cuando mis hijos fueron adolescentes, a veces traían a casa amigos que estaban pasando por problemas familiares. Nuestra casa se convirtió en un refugio seguro para muchos jóvenes que necesitaban un lugar donde sentirse protegidos. Roberto y yo nunca hicimos preguntas incómodas, pero siempre dejamos claro que estábamos ahí si necesitaban ayuda. Hubo casos en los que tuvimos que intervenir directamente. Recuerdo especialmente a una niña llamada Sofía, amiga de mi hija menor, que comenzó a mostrar signos de abuso en casa. Cuando mi hija me contó lo que estaba pasando, no dudé ni un segundo en actuar. Contacté a los servicios sociales, hablé con los maestros de Sofía, me aseguré de que recibiera la ayuda que necesitaba. Fue un proceso largo y complicado, pero al final logramos sacar a Sofía de esa situación. Hoy en día es una mujer adulta exitosa y todavía mantenemos contacto. Me dice que nuestra intervención le salvó la vida. Los años pasaron y poco a poco fuimos sanando como familia. Mamá se convirtió en una abuela maravillosa que adoraba así a sus nietos. Nunca se volvió a casar, pero encontró la paz en su familia reconstruida. Pasaba horas contándoles cuentos a los niños, enseñándoles a cocinar, llevándolos al parque. Había algo hermoso en ver a mamá con sus nietos. Era como si estuviera recuperando todo el tiempo perdido, todas las experiencias que no había podido tener con nosotras cuando éramos pequeñas. Los niños la adoraban y ella florecía en su papel de abuela. Consuelo tuvo 4 hijos con Miguel. Al principio tenía miedo de ser madre, temía no saber cómo proteger a sus hijos, cómo darles el amor que ella no había recibido, pero resultó ser una madre extraordinaria. Sus hijos crecieron seguros, amados, protegidos, y ver a Consuelo con ellos era una prueba viviente de que el ciclo de abuso se podía romper. Remedios se casó a los 35 años con un colega, un psiquiatra llamado David, que trabajaba con veteranos de guerra que sufrían de estrés postraumático. Él entendía el trauma de una manera profunda y supo cómo acercarse a Remedios sin asustarla. Su relación fue lenta y cuidadosa. David nunca la presionó, nunca trató de apurarla. Entendía que Remedios necesitaba tiempo para confiar, tiempo para sentirse segura. Y cuando finalmente se casaron, fue una celebración no solo de su amor, sino de la capacidad de Remedios para superar sus miedos y abrirse a la felicidad. Remedios y David tuvieron 2 hijos, gemelos que nacieron cuando ella tenía 38 años.
Remedios aplicó todos sus conocimientos de psicología infantil en la crianza de sus hijos, pero también supo ser simplemente una madre amorosa. Sus hijos crecieron sabiendo que podían hablar con mamá de cualquier cosa, que siempre los iba a escuchar sin juzgar. Y mis 3 hijos también formaron sus propias familias. Mi hija mayor se convirtió en abogada especializada en derechos de los niños. Mi hija menor es trabajadora social, siguiendo mis pasos. Y mi hijo es pediatra, dedicado a cuidar la salud física y emocional de los niños. Es increíble ver cómo el dolor que vivimos se transformó en propósito para toda la familia. Todos, de una manera u otra, dedicamos nuestras vidas a proteger a los niños, a asegurarnos de que otros no pasaran por lo que nosotras pasamos. Papá murió en la cárcel cuando yo tenía 45 años. Había cumplido solo 10 años de su sentencia cuando tuvo un infarto. No fuimos a su funeral. No sentimos la necesidad. Para nosotras, había muerto años atrás, el día que decidimos escapar de él. Cuando recibimos la noticia de su muerte, sentí una mezcla extraña de emociones. No alegría, pero sí alivio. Alivio de saber que nunca más podría lastimar a nadie. Alivio de saber que ese capítulo de nuestras vidas estaba definitivamente cerrado. Pero la muerte de papá también trajo algo inesperado, una sensación de liberación que no había anticipado. Durante años, había vivido con el miedo subconsciente de que algún día pudiera salir de la cárcel, de que pudiera tratar de contactarnos, de que pudiera representar una amenaza para nuestras familias. Su muerte eliminó esa posibilidad para siempre. Mamá vivió hasta los 80 años. Murió hace 3 años, rodeada de amor, en la casa que compartía conmigo y Roberto. Sus últimas palabras fueron para pedirnos perdón una vez más por habernos dejado. Hice lo mejor que pude, susurró. Espero que me perdonen. Ya te perdonamos hace mucho tiempo, mamá, le dije tomando su mano. Y estamos orgullosas de ti. Fuiste más valiente de lo que nosotras entendíamos en ese momento. El funeral de mamá fue hermoso. Vinieron cientos de personas, niños que habíamos ayudado a lo largo de los años, familias que habían sido tocadas por nuestro trabajo, colegas, amigos, vecinos. Todos tenían historias que contar sobre cómo mamá, o alguna de nosotras, había impactado sus vidas de manera positiva. Durante el servicio, el padre González, que había conocido a mamá a través de su trabajo con organizaciones benéficas, habló sobre su legado. María Morales dijo, fue una mujer que convirtió su dolor en propósito, que usó su experiencia más terrible para ayudar a otros, que demostró que del sufrimiento más profundo puede nacer la compasión más grande. Esas palabras resonaron en mi corazón, porque eso era exactamente lo que habíamos hecho como familia. Habíamos convertido nuestro dolor en propósito. Ahora, a los 71 años, puedo decir con orgullo que tengo una vida plena y feliz. Tengo una familia hermosa, mis hermanas, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Tengo amigos que me quieren, una comunidad que me respeta y la satisfacción de haber ayudado a muchas personas a lo largo de mi carrera. ¿Todavía tengo cicatrices? Por supuesto. Hay cosas que nunca se olvidan completamente. Hay noches en las que todavía tengo pesadillas, días en los que ciertos olores o sonidos me transportan de vuelta a esa casa de mi infancia. Pero esas cicatrices ya no me duelen. Son recordatorios de lo fuerte que soy, de lo lejos que he llegado. Mis hermanas y yo nos reunimos todos los domingos para almorzar. Es una tradición que comenzamos hace 20 años y que mantenemos religiosamente. Hablamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros trabajos, de nuestros sueños. A veces también hablamos del pasado, pero ya no con dolor. Hablamos de él como sobrevivientes, como guerreras que lograron vencer a sus demonios. Consuelo ahora tiene 73 años. Dirige su propio negocio de diseño de ropa, que comenzó como una terapia y se convirtió en una empresa exitosa. Sus diseños son hermosos, llenos de color y vida, como si estuviera compensando por todos esos años grises de su infancia. Tiene 6 nietos que la adoran, y es increíble ver cómo florece en su papel de abuela. Remedios tiene 69 años. Se jubiló hace 5 años, pero sigue dando conferencias sobre trauma infantil.
Ha escrito 3 libros sobre el tema y es considerada una autoridad mundial en la materia. Su trabajo ha ayudado a cambiar las políticas de protección infantil en varios países. Y yo, después de jubilarme, me dedico a dar charlas en escuelas sobre prevención del abuso infantil. También trabajo como voluntaria en un refugio para mujeres maltratadas y sigo siendo mentora de jóvenes trabajadores sociales que están comenzando sus carreras. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que logramos romper el ciclo. Ninguna de nosotras permitió que el abuso se repitiera en nuestras familias. Nuestros hijos crecieron seguros, amados, protegidos. Y ahora nuestros nietos también. Entre las 3 tenemos 11 hijos, 23 nietos y ya comenzamos a tener bisnietos. Es una familia enorme, ruidosa, llena de amor. Y cuando nos reunimos todos para las fiestas navideñas o los cumpleaños importantes, no puedo evitar maravillarme de lo que hemos construido. Hemos creado una dinastía de amor donde antes había una historia de dolor. Hemos plantado un jardín de esperanza donde antes había un desierto de desesperación. Y todo comenzó con una decisión, la decisión de pedir ayuda, de romper el silencio, de creer que merecíamos algo mejor. La semana pasada, una de mis bisnietas, que tiene apenas 5 años, me preguntó por qué a veces me pongo triste cuando veo las noticias sobre niños que sufren. Le expliqué, de una manera que pudiera entender, que la bisabuela había pasado por cosas difíciles cuando era niña, pero que había logrado superarlas. ¿Y por eso ayudas a otros niños, Bisa? Me preguntó con esos ojos grandes e inocentes. Exactamente, le respondí. Por eso es importante ayudar a otros cuando podemos. Ella me abrazó fuerte y me dijo, cuando sea grande, yo también voy a ayudar a los niños como tú, Bisa. Y en ese momento supe que habíamos ganado. Que el legado que dejamos no es uno de dolor, sino uno de esperanza, que nuestros descendientes van a seguir luchando por proteger a los inocentes, por crear un mundo mejor. Esa es la verdadera victoria. No que hayamos sobrevivido, sino que hayamos prosperado. No que hayamos escapado del infierno, sino que hayamos construido un cielo en la tierra para nuestras familias. No fue fácil. Hubo años de terapia, de pesadillas, de momentos en los que pensamos que nunca íbamos a sanar completamente, pero lo logramos. Salimos del infierno y construimos vidas hermosas. La clave fue pedir ayuda. Fue tener el valor de romper el silencio y confiar en que había gente buena dispuesta a ayudarnos. La señora Martínez, la tía Carmen, la trabajadora social, los terapeutas, todos fueron ángeles que Dios puso en nuestro camino. También fue importante perdonar. No perdonar a papá porque lo que hizo fue imperdonable, pero perdonarnos a nosotras mismas, perdonar a mamá, entender que todos hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento y sobre todo, fue importante no quedarnos en el papel de víctimas. Sí, fuimos víctimas de abuso, pero no permitimos que eso definiera nuestras vidas. Nos convertimos en sobrevivientes, en guerreras, en mujeres fuertes que usaron su dolor para ayudar a otros. Mi mensaje para cualquier persona que esté viviendo una situación de abuso es este: no estás sola. Hay ayuda disponible. Hay gente buena que quiere ayudarte. Y sí se puede salir. Sí se puede tener una vida mejor. No es fácil pedir ayuda. Da miedo, pero es el primer paso hacia la libertad. Busca a un maestro en quien confíes, a un familiar, a un trabajador social, a cualquier adulto que te parezca confiable. Habla, rompe el silencio. Y si eres madre, padre, maestro o cualquier adulto que sospeche que un niño está siendo abusado, por favor actúa. No mires hacia otro lado. No pienses que no es tu problema. Ese niño necesita que alguien sea su voz, que alguien lo proteja. El abuso infantil es una realidad terrible, pero no tiene que ser una sentencia de por vida. Con ayuda, con amor, con terapia, se puede sanar. Se puede tener una vida normal y feliz. Yo soy la prueba viviente de eso. Mis hermanas son la prueba viviente de eso, y miles de personas que han logrado salir de situaciones similares también lo son. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda esta historia, te lo agradezco de corazón. Sé que no es fácil escuchar estas cosas, pero necesitaba contarla. Necesitaba que se supiera que sí hay esperanza, que sí se puede salir adelante.
Si te ha gustado esta historia, si crees que puede ayudar a alguien, por favor dale me gusta a este video. Aprieta ese botón que parece un corazón o un pulgar hacia arriba. Y si quieres escuchar más historias de superación como esta, suscríbete a nuestro canal. Solo tienes que apretar donde dice suscribirse con letras blancas. Es muy fácil y es gratis. También me gustaría saber si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia. Compártela. A veces una historia de esperanza puede cambiar una vida. Puede darle a alguien el valor que necesita para pedir ayuda. Y si tú estás viviendo una situación difícil, si necesitas ayuda, busca organizaciones en tu ciudad que se dediquen a proteger a los niños. Hay líneas telefónicas gratuitas, hay refugios, hay gente capacitada para ayudarte. No tienes que sufrir en silencio. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas completas. No se puede resumir una vida de sufrimiento y superación en 5 minutos. Necesitaba contarte todos los detalles para que entendieras que sí se puede salir, que sí hay luz al final del túnel. Perdón, pero necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi historia de supervivencia y esperanza. Nos vemos mañana con un nuevo relato que te va a inspirar tanto como este.